Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hablar cómo podemos fabricar nuestra propia máquina de imantar. Una máquina de imantar no es nada más ni nada menos que esto que están viendo acá. Este que están viendo acá es el principio de una máquina de imantar. Acá tendríamos un antiguo parlante con su circuito magnético acá, o sea, lo que vendría a ser el hierro. Nosotros en mi país le decimos el casco de hierro, con el imán en el medio, ¿no? Esto es una configuración antigua de un parlante. Hoy en día tenemos imanes cerámicos que tienen arandelas arriba y abajo, pero esto es una configuración antigua. Pero esta, justamente la configuración antigua, es la que representa exactamente cómo es una imantadora. Acá tendríamos, por ejemplo, lo que vendría a ser la estructura de una imantadora, ¿no? Esto sería todo hierro, tendría dos pernos de hierro, uno arriba y uno abajo, exactamente igual que esto, pero de mayor tamaño, de mayor tamaño. Y acá nosotros pondríamos el parlante que tenemos que imantar. Ahí está el parlante y ahí está la máquina imantadora, la cual le daremos al botón y se va a imantar el parlante. Aparte de todo el hierro que tiene la máquina, tiene una bobina acá arriba y una bobina acá abajo, que van conectadas en serie. Muy bien. Acá tendríamos una segunda configuración de cómo podría llegar a ser la imantadora. Tenemos el hierro, todo afuera, una sola bobina, un núcleo de hierro y acá iría colocado el parlante. Esta vendría a ser la segunda versión, las versiones más modernas que ustedes van a ver de imantadoras, donde ponen el parlante ahí adentro de un hueco y le dan para que se imante, ¿no? Le dan al botón de magnetización. Las dos caminan perfectamente, nada más que esta tiene mayor tamaño y esta, como son diseños más modernos, tiene menor tamaño. Y no necesariamente esta tiene que ser cuadrada, esta puede ser redonda, una cosa redonda, donde entre el imán que nosotros queremos imantar. O sea, va a imantar el imán más grande que podemos imantar y después todos los más chicos indudablemente, pero uno generalmente la hace para el imán más grande que quiera imantar. Acá tenemos un esquema de la máquina imantadora, la cual es el tipo de máquina más grande, que tiene una bobina arriba y una bobina abajo, todo el circuito de hierro, y tenemos algo muy importante acá en el medio. Tenemos esta distancia, la distancia que va desde acá hasta acá. O sea, esta distancia tenemos. Esta distancia se calcula. ¿Cómo se calcula? Mecánicamente, para que entre el parlante que queremos poner nosotros ahí abajo, ¿no? Entonces, si determinamos, por ejemplo, que tenemos acá una distancia, por decir algo, ¿no?, de 10 centímetros, la fórmula para calcular la máquina es la siguiente. Es 10.000 amperes vuelta
10.000 amperes por cada vuelta de alambre por centímetro de altura. O sea, si yo acá tengo 10 centímetros de altura, voy a necesitar una corriente de 100.000 amperes vuelta. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Quiere decir que si necesito 10.000 amperes vuelta por centímetro de altura, para esta máquina que tiene 10 centímetros, voy a necesitar 100.000 amperes vuelta. Muy bien. ¿Cómo hago yo para conseguir ese amperaje? Ese amperaje lo voy a conseguir de la siguiente manera. Si yo tuviese una espira nada más, necesitaría 100.000 amperes vuelta. O sea, si yo tengo una espira, voy a necesitar 100.000 amperes vuelta. Pero si yo tengo 10 espiras, voy a necesitar 10.000 amperes vuelta. Y si yo tengo 100 espiras, voy a necesitar 1.000 amperes vuelta. Entonces supongamos que yo tengo 200 espiras, voy a necesitar 500 amperes vuelta. Y si tengo 400 espiras, voy a necesitar 250 amperes vuelta. Este sería el cálculo que yo tengo que hacer en base al hierro que tengo fabricado. O si yo no fabriqué el hierro, primero determino cuál va a ser la medida del parlante más grande que yo quiero poner adentro, para después, una vez que yo detecté esta altura, entonces yo hago este cálculo. Tengo 10 centímetros, el cálculo sería este. 400 espiras con 250 amperes vuelta es una corriente manejable. No así es manejable tener una sola espira con 100.000 amperes, porque ¿de dónde saco yo 100.000 amperes? ¿No? La fuente que tengo que necesito para conseguir 100.000 amperes es impresionante. Entonces, haciendo el cálculo, yo llegué a la conclusión de que yo puedo hacer la máquina imantadora con esta relación. 400 espiras, 250 amperes vuelta. Entonces yo las 400 espiras las divido. 200 en esta bobina y 200 en esta otra bobina de abajo. Muy bien, ahora pasamos a la parte eléctrica. La fuente que yo voy a necesitar va a ser una fuente como esta, donde acá y acá tengo la entrada de la línea, acá voy a tener el positivo de la máquina y acá voy a tener el negativo de la máquina. Esta sería la bobina de la máquina con su núcleo de hierro. Indudablemente yo necesito 250 amperes. Quiere decir que estos diodos, por lo menos, cada uno tendría que ser de 150 amperes, porque yo entre los dos voy a tener 300. Y en este otro, en la otra línea, en la otra fase también voy a tener 300. Entonces, ¿qué sucede? Entra la tensión alterna de la línea, ¿ok? Llega a los diodos, se rectifica y llega el positivo acá y el negativo acá. Entonces, por acá va a haber una circulación de corriente continua que va a imantar el núcleo y por consiguiente va a imantar el parlante que yo le ponga ahí abajo. Esta vendría a ser estas dos bobinas, ¿no? Yo acá dibujé una sola, pero háganse de cuenta que esta bobina está partida en dos y las bobinas están en serie, una ahí y la otra acá. ¿Ok? Esta que está acá sería la misma versión para la misma máquina,
nada más que trabajando con corriente trifásica. ¿Ok? Acá tengo las tres fases que me entran a tres grupos de diodo y por acá voy a sacar el positivo y por acá voy a sacar el negativo. Esta máquina es mejor que esta máquina. Esta máquina con corriente trifásica es muy superior a la máquina con corriente monofásica. ¿Por qué? La máquina con corriente monofásica, yo voy a tener esto. Esta va a ser la curva de salida de los diodos. Entonces yo acá voy a tener lo que se llama un ripple, donde la tensión va a llegar a un punto, va a bajar un poco, va a llegar a otro punto, baja un poco, llega a un punto, baja un poco. Pero cuando trabajamos con tensión trifásica, ya el ripple es muchísimo menor, porque yo voy a tener esto, después voy a tener esto, así, y después voy a tener esto, y después voy a tener esto, voy a tener esto, y voy a tener esto, y voy a tener esto, voy a tener así, y voy a tener así. Entonces el ripple que se va a producir acá arriba es muy superior, o sea, es muy inferior al ripple que se produce acá. No muy inferior, pero es inferior en un... Este ripple es inferior, por ejemplo, a esta máquina nosotros le podemos llegar a sacar el 95% de toda la potencia del imán. Pero con esta otra máquina le podemos sacar el 98% de toda la potencia del imán, porque el ripple que tiene es mucho menor. Al igual que la otra, están los diodos, este positivo, este negativo, y están las bobinas. Muy bien, con respecto a las bobinas, yo las máquinas que hice generalmente trabajé con alambre de 2,5 milímetros a 3 milímetros. En internet van a encontrar tablas de alambre de cobre para bobinaje. En las tablas de alambre de cobre para bobinaje le va a decir, para cada diámetro de alambre, le va a decir la corriente que aguanta ese alambre. Entonces ustedes tienen que buscar un alambre que aguante los 250 amperes. Entonces, buscando un alambre que aguante los 250 amperes, se fijan el diámetro que tiene el alambre, calculan el diámetro de bobina que tienen que hacer, le calculan una espira media, no la espira más chica ni la espira más grande, sino la espira media para comprar la cantidad relativamente justa de alambre. Siempre conviene comprar un poco más por las dudas, ¿no? Pero se calcula la espira media y se multiplica por la cantidad de espiras que se le va a dar, porque inclusive si ustedes le pueden dar 800 espiras, en vez de darle 400 le dan 800, entonces van a necesitar 125 amperes vuelta. Ya ¿cómo se llama? El alambre se achica, los diodos también se achican, no tienen que ser diodos tan potentes como lo que necesitan para 250 amperes, ya con 125 amperes es mucho también más manejable, pero tienen más cantidad de alambre. Tienen más cantidad de alambre, pero es más fino el alambre. Tienen 800 espiras que van a dividir 400 y 400, pero es un alambre más fino. Para hacer el bobinado de esta máquina, generalmente se usa el torno. En el torno uno se hace un carretel, un buen carretel de algún plástico tipo polipropileno que no se le quede pegada a la resina. Entonces, después que está toda bobinada, la embadurnan toda con resina y, si es posible, la meten en una cámara de vacío para que la resina se meta toda adentro y quede todo un bloque, para que cuando trabaje no se mueva ni nada por el estilo. Porque esta máquina, cuando anda, si uno se acerca mucho, todo lo que tiene metálico se lo tiende a tirar, ¿vio? Entonces hay que... inclusive a veces, si las bobinas no están bien colocadas acá, que están media flojas, se mueven las bobinas. Porque el magnetismo que produce esto es tan grande que inclusive puede llegar a romper la bobina porque se mueva. Ok.
Ahora con lo que respecta a lo que es la parte de hierro, nosotros acá tenemos los dos núcleos de la máquina y tenemos todo el circuito exterior de la máquina. El núcleo de la máquina, o sea, el área del núcleo de la máquina, tiene que ser igual al área de este sector del hierro. Al área de este sector de hierro, dividido 2. Porque yo voy a tener un sector de hierro acá y otro sector de hierro acá. O sea, el magnetismo va a circular todo por acá. O sea, va a circular por un lado y también por el otro. Y va a atravesar por el aire de un núcleo al otro. Entonces, el área de esta parte de acá más el área de esta parte de acá tiene que dar el área del centro de la máquina. Las máquinas modernas son de más reducido tamaño, se suelen hacer más chiquititas. Lo que pasa es que estas máquinas calientan más, tienen más tendencia a calentar. Entonces, ¿qué sucede? A veces le suelen colocar caños con refrigeración acá. Le hacen pasar agua para que se enfríe. Ya dentro de quizás los caños agarrados al costado o dentro de una, como si fuese una bobina de caño pero de resina, ¿no? Entonces le hacen circular agua por adentro, entonces la máquina se mantiene más fría, porque nosotros podemos montar 1, 2, 3, 5, 10 parlantes, pero en una fábrica se montan cientos de parlantes, está todo el día, entonces llega un momento que si no le enfría de alguna manera se prende fuego. Estas máquinas, al igual que la otra, se calcula los 10.000 ampervuelta por centímetro de altura. La altura en esta máquina sería esto que va desde acá hasta acá. Esta sería la altura. Entonces, como se pueden dar cuenta, en esta máquina la altura es mucho menor. Voy a necesitar menos cantidad de vueltas de alambre. Supongamos que acá tenemos un imán, cualquiera. Tenemos un imán como este. Entonces yo voy a necesitar aproximadamente unos 40 milímetros para que esto entre dentro de la máquina, ¿no? Entonces ya 40 milímetros no es lo mismo que con la otra que tenía 100 milímetros. Entonces acá voy a necesitar, como tengo 40 milímetros, voy a necesitar 40.000 ampervueltas. Si pongo una vuelta. Si pongo 10, voy a necesitar 4.000. Si pongo 100, voy a necesitar 400. Y si pongo 200, voy a necesitar 200. No, 4.400 si pongo 100 vueltas. Si pongo 200 vueltas, voy a necesitar exactamente 200 ampervueltas. Y si pongo 400 vueltas, voy a necesitar 100 ampervueltas. 100 ampervueltas es más viable que la otra máquina, pero la otra máquina es mucho más grande. Calienta menos, pero es una máquina mucho más grande y probablemente más costosa. Ahora, para que tengan una idea, yo les voy a dar las medidas de la última máquina que fabriqué. Muy bien. El hierro de esa máquina tenía 50 centímetros de ancho, 50 centímetros de altura, 30 centímetros de profundidad y unos pernos con un diámetro de 20 centímetros. Y tenía acá de altura, de perno a perno, tenía 150 milímetros. O sea, 15 centímetros tenía. Yo podía poner 15 centímetros ahí abajo. Este parlante lo podía poner tranquilamente ahí abajo. Así. Porque este parlante tiene 14 centímetros. Este parlante entraba perfectamente bajo la máquina.
que ojo que este parlante es muy alto, porque este es un parlante antiguo, es muy alto. Los parlantes ahora son un poco más bajos que esto. Salvo que hagan unos parlantes enormes, entonces bueno, tendrán que hacerse la máquina en relación a los parlantes que hacen, ¿no? Pero bueno, este es el cálculo del hierro para la máquina. Todo hierro, esto puede estar cortado acá y atornillado acá arriba, bien limadas las placas para que estén bien perfecta la unión de una con la otra para no tener pérdidas. Atornillada, lo mismo que acá abajo, van atornilladas de abajo, y estos pernos con 3 tornillos acá en el medio. Y alrededor de esto donde van a poner las bobinas. Las bobinas que por la fórmula que yo le di, las pueden calcular las bobinas. Así que, bueno, esta es la fórmula para calcular las espiras que necesiten en base a la altura que tenga de entrehierro la máquina. Así que creo que tienen todos los datos como para fabricar su propia imantadora. Y hay otra cosa importante, otra cosa muy importante. Depende yo acá cada bobina va a tener una salida, ¿no? Cada bobina van a tener 2 cables, 2 salidas. Yo estas bobinas las tengo que poner en serie. En serie que se sumen, no en serie que se resten, no que no estén en contraposición. En serie pero que estén las dos en fase, o para un lado o para el otro. Entonces, porque muchos me preguntan cuál es el positivo de un parlante. El positivo de un parlante va a estar dado por esta máquina. Porque si esta máquina está conectada así, va a imantar el parlante y el terminal positivo del parlante puede llegar a ser esta. Ahora, si esta máquina está conectada así, el terminal positivo va a ser este. Pero para encontrar el positivo de un parlante, ustedes saben cómo se hace. Se conecta una pila acá, y cuando el cono tira para afuera, el positivo de la pila es el positivo del parlante. Es muy simple. Ok, gracias amigos de YouTube por ver mis videos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, que siempre van a encontrar algo nuevo. Quizás no tan nuevo, pero sí seguramente algo diferente. Y recuerden que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y será hasta el próximo video.